Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy especialmente a los pentaxeros. Comenzamos. Pocas veces tiene la fortuna uno de empezar el día bien tempranito, como hacemos aquí en Camps and More, como sabéis, probando un 50-1.4 de las dimensiones que estáis viendo, como veis, y vamos a ver qué tal se las gasta por la calle, como suele ser habitual aquí. Muy pequeña de dimensiones. Esta Program A o Program Plus, como se le conocía en Norteamérica, vino al mercado allá por 1984. Su característica principal, siendo una cámara de 35 mm sin autofocus, es que tiene, como su nombre indica, un programa totalmente automático, un program, usando la línea de ópticas de Pentax con montura K SMC-A. Existía una versión ligeramente superior, la Program A Plus o la Super A, que contaba con una velocidad de un 2000avo de segundo. La cámara cuenta con 4 modos de exposición, el típico Program para el cual necesitas las lentes KA, las SMCA que os contaba antes, el de prioridad a la apertura, donde en el dial de la lente eliges la apertura y la cámara ajustada en auto elige la velocidad, un modo manual y un modo Program para flash. Su obturador metálico de desplazamiento vertical es capaz de disparar entre 15 segundos y 1 milésimo de segundo, además de bulbo. Cuando miramos por el visor somos capaces de ver la velocidad, la apertura, un indicador de sobre o subexposición, la batería, si está a punto de agotarse, y además un indicador de carga del flash. Por la parte de arriba tenemos en la parte izquierda, como siempre, el dial para el rebobinado, la compensación de exposición y el ajuste del ISO, para el cual tenemos este botoncito de aquí. Parte superior tenemos la zapata caliente, como siempre, sobre el pentaprisma, y a su derecha encontramos el botón de disparo y el mando fundamental de esta cámara. Para accionar el dial principal tienes siempre que apretar esta parte gris, que está metida dentro de la rosquita del dial, y entonces liberarlo de la parte de lock para llevarlo a la posición natural, que es el auto, o bien a la posición manual, o bien a la posición de flash, a 1/100, o bien a la posición de bulbo. En esta preciosa parte delantera, con este look tan ochentero, encontramos el logotipo de la marca y del modelo. Tenemos el programa y el logotipo de la marca Pentax. Tenemos esta ventana que deja pasar la luz al más puro estilo de la Nikon F3 o Nikon FA. Tenemos el temporizador con este LED aquí. Tenemos un chequeador de profundidad de campo y el botón para liberar el objetivo. Igualmente encontramos este grip, que la verdad es que hace súper cómodo y súper confortable tener la cámara en las manos. Esta Pentax Programa me ha prestado mi amigo José Tomás con este 50 mm f1.4, que es súper pequeñito, el Pancake. Además viene, como veis, con el protector de Asahi Pentax original y con la tapa de Asahi Pentax. En este caso es metálica y no tiene... Ahí tenéis el sonido que produce, es metálica y no tiene los típicos presillas para enganchar, sino que engancha directamente sobre la parte exterior del objetivo. En el lado izquierdo encontramos el conector típico para el flash externo. Abriendo la parte trasera encontramos este obturador metálico, que la verdad es que es una gozada ver trabajar, y os lo voy a mostrar en el modo bulbo. El enganche de la película en el lado derecho tiene esta particularidad, esta rejilla blanca donde podemos enganchar, un poco diferente de lo que estamos acostumbrados tradicionalmente.
Y al cerrar la compuerta nos encontramos la parte trasera del grip. Esta parte es súper cómoda para apoyar el pulgar, pero también puedes dejar aquí el recordatorio de la película que tienes cargada. Y ya en la parte de abajo encontramos, como siempre, los conectores para engancharle un grip, la tapa de la batería, la montura para el trípode, el botón del embrague para rebobinar. Esta tapa de la batería, como habréis observado, es la típica que alberga dos pilas LR44. La cámara se siente súper bien en la mano, es muy pequeñita, muy fácil de llevar a todas partes, es ligera pero tiene cierto peso para que no parezca que se te va a caer. Y además de efectiva encuentro que es tremendamente bonita. No sé qué os parece a vosotros. Es como una ME, pero de hornada nueva. Qué lástima que este tipo de diseños se hayan perdido con el paso de los años. En conclusión, si estás buscando una reflex para empezar en esto del analógico, pero que te ayude un poco con algún tipo de modo como program o algo de esto, o simplemente si te gusta disparar en prioridad a la apertura, no quieres ir muy cargado, quieres una cámara pequeña, manejable, pero que te dé una calidad excepcional, puedes contar perfectamente con esta Pentax Program A, con sus ópticas SMC-A, el 50-1.4, la verdad es que es brutal, también tienes un 50-1.7, etcétera, y cualquiera de ellas da un resultado excepcional a nivel de calidad óptica, a nivel de rendimiento. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, déjale tu like, compártelo con tus amigos y por favor suscríbete al canal para más contenido como este. 1.000.000 de gracias y paz.